para que labrara la tierra de donde fue tomado. Lo expulsó pues Yahweh, Dios puso su querubín a rondar al oriente del huerto de Edén, con una espada aguda que giraba en todas las direcciones para cuidar el camino hacia el árbol de la vida. Aleluya. El árbol de la vida. A ver, eso es el tema para esta noche. El árbol de la vida. A ver, repitan. El árbol de la vida. Amados hermanos, el Señor nuestro Padre Yahweh, hermano, creó el árbol de la vida. Lo puso en medio del huerto. Este árbol era para alabanza y adoración a Dios. Pero también había otro árbol de la ciencia del bien y del mal. Satanás aprovechó oportunidad para destruir a Adán, para quitar el poder que Dios había dado. Satanás, hermano, no puso destruir directamente a Adán, porque Adán muy bien sabía. Se dirigió a su esposa y la esposa fue fácil para que el diablo capturara su corazón y su mente. Entonces, por intermedio de la esposa de Adán, Satanás conquistó, hermano, el corazón del hombre, del varón. Y ahora, ahí en el huerto del Edén había el árbol del bien y también el árbol de la vida. El árbol de la vida era el árbol sagrado, completamente sagrado. ¿Por qué Adán no se acercó al árbol de la vida en vez que, refutar al enemigo y decir, ese árbol no me conviene porque ese árbol de la ciencia del bien y del mal, Dios prohibió rotundamente que yo debo acercarme al árbol de la vida? Pero grande fue el engaño, grande fue la astucia de Satanás, hermano, para querer destruir al género humano. ¿Qué tal si Adán, después que comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, enseguida se acercaba y comía el árbol de la vida, hubiera vivido eternamente? Este árbol de la vida, el que comía del árbol de la vida, tenía que vivir sin morir, no tenía que conocer la muerte. Pero el otro árbol era el árbol de muerte. El árbol que puso delante de los ojos de Adán era para que él comiera y viviera para siempre. Pero por causa de la desobediencia, por la transgresión, mira hasta qué punto llegó a perder su herencia Adán. Y enseguida fue expulsado, hermano, del huerto del Edén a la tierra donde nosotros estamos hoy. Porque Adán fue tomado del polvo de la tierra y enseguida que fue expulsado fue a labrar la tierra. Nosotros, sus hijos, sus tataranietos de Adán, pagamos la consecuencia para adquirir el pan de cada día. Cada uno de nosotros tenemos que trabajar. O alguien a lo fácil se encuentra su pan, su comida, su ropa. ¿Alguien de lo fácil sin trabajar consigue el dinero? ¿Alguno de ustedes? No creo. A no ser que los niños pequeños, los menores, ellos sí son inocentes. Hermano, los padres lo alimentamos a nuestros niños, amén. Pero hasta cierta edad, cuando ellos hayan llegado a su edad adecuada, entonces ellos ya tienen que trabajar. Y si los padres ya son ancianos,
también a los padres tienen que mantenerlos. Amén. Tienen que cuidar a los padres ya. Ahora mire, el árbol de la vida. Perder del árbol de la vida es perder la salvación. Adán había perdido la salvación. Hermano, el árbol de la vida, perder del árbol de la vida es perder la salvación. ¿Por qué Adán no se acercó a ese árbol de la vida? Tanto habrá sido la ceguera de Adán para no acercarse al árbol de la vida, porque tenía que acudir a ese árbol prohibido. Tanto era el engaño de Satanás, hermano. Tanto el diablo habrá pintado, hermano, ese árbol de la ciencia, hermano, para querer alcanzar sabiduría, para llegar a ser semejante al Creador. Eso es lo que tenía en su corazón el diablo. El diablo quería convertir al hombre otro Dios. Y como él en su corazón, el diablo tenía también, decía, yo soy Dios, el Creador me creó, pero él quería decir, yo quiero superar a mi Creador. Y es por eso a la humanidad le invitó a comer cosa prohibida. Y él, hasta él, hoy en día, hermanos, Satanás, ¿qué hace? Hasta hoy, Satanás dice, voy a derrotar al Creador. Voy a vencer a Dios. Él tiene en su mente, en su corazón, Satanás. Pero está equivocado el diablo, hermano. Todos los que hemos alcanzado misericordia, hermano, estamos junto al árbol de la vida. Como nos va a hablar el libro de Apocalipsis, el árbol de la vida, hermano, da 12 frutos al mes. Amén. Y sus hojas del árbol es para la sanidad de las naciones. Imagínate, Dios había creado, hermano, esa planta, ese árbol de la vida. Si usted se enferma, por ejemplo, usted entonces tiene que decir, Señor, yo quiero participar del árbol de la vida. Yo quiero participar de esas hojas de ese árbol de la vida. Sáname. ¿Sabes qué supones? ¿Quién puede ser ese árbol de la vida? Es nuestro Señor Jesucristo. Pero si nosotros decimos que Dios lo creó, ese árbol de la vida, solamente es un símbolo que les hablé. Dios, Jesucristo no fue creado. Amén. Los árboles sí fueron creados, pero el Señor Jesucristo es el creador, simbolizando a ese árbol. Amén. Todo aquel que bebe y come, hermano, del cuerpo de Cristo, vive para siempre, eternamente. Por eso dijo el Señor, yo he descendido del cielo. El que bebe mi sangre tiene vida permanente. El que come mi carne vivirá eternamente. Amén. Entonces el Señor nos ofrece. El Señor Jesús es el árbol de la vida, y siempre cuando nos acercamos a la mesa del Señor en el día de Santa Cena, sabemos que estamos participando del cuerpo de Cristo. Amén. ¿Quién vive? Veamos entonces, amados hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a seguir estudiando. Bendito sea nuestro Padre. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Dice, el que tenga oído, entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de mi Dios. Escuche, aquí en la tierra vamos a tener, hermanos, pleitos, peleas, no con tu vecino, no con tu amigo, no con tus hijos, no con los padres,
sino vamos a tener una guerra, hermano, contra el diablo. Toda persona que viene, hermano, a seguir a Jesús, tendrá que pelear, hermano, por su salvación. Tiene que hacerse un guerrero espiritual. Cuando el esposo reacciona, habla palabras que no debe hablar, ¿cómo queda la esposa? La esposa puede quedar herido. O si a la esposa el enemigo lo levanta, el esposo queda herido, ¿verdad? No es que el esposo o la esposa está hablando, sino el diablo metido dentro de él o de ella. Ahora vamos a conocer cómo, con quién es tu pelea, no con tu esposo ni con tu esposa. El diablo que se metió dentro de tu familia, a eso tenemos que sacarlo. Eso es nuestra pelea. Por eso dice, al que venciere, le daré de comer del árbol de ¿qué? Del árbol de la vida. Tenemos que pelear. Ahora el que pelea, el que vence al diablo, el que vence a los demonios, hermano, va a heredar el reino de los cielos. Así de fácil no podemos conseguir la salvación en este tiempo. Porque cada día más va avanzando días y meses. Hermano, Satanás se levanta con ira. Hermano, él sabe que le espera poco tiempo para que sea lanzado al lago de fuego. Hermano, tal vez todavía tú no has tenido todavía esa guerra, hermano, con ese enemigo. ¿Cuándo vas a tener, hermano, esa pelea con el diablo? Cuando tú recién te levantas. Cuando empiezas a buscar a Dios. Tu opositor, el opositor de Dios, el diablo se va a levantar. Por eso dice, al que venciere le daré de comer del árbol de la vida. El vencedor solamente va a heredar, hermano, el paraíso que Dios lo preparó para sus fieles. ¿Usted quiere heredar su herencia? ¿Quiere recibir lo que Dios ha preparado? Así de fácil no vas a poder heredar. En todo hogar el diablo se mete para dividir, para destruir. Eso es el trabajo del diablo. Un hogar que está viviendo feliz, contento y alegre. Pero el diablo es enemigo de la tranquilidad, de la paz, del gozo. El enemigo va a decir, ya que tú, vamos a hablar de Edith, ya que tú, Edith, tú bien bonito, vienes a la casa de Dios, el enemigo va a decir, ahora te voy a hacer cosas imposibles. Voy a levantar a tu esposo para que te impida, para que ya no vayas a la iglesia. Te voy a quitar la economía que tienes. Y cuando ya no tienes, ¿con qué pasaje vas a ir a la casa de Dios? Eso que siempre su esposo le da su dinerito. Y va a decir, ahora Edith, porque tú te has acostumbrado mucho, ya no quieres dormir conmigo, tú siempre iglesia más iglesia vas. Ni siquiera un domingo te quedas para cocinar mi comida. Ahora no te doy dinero. ¿Cómo queda Edith? Ella que está enamorado del Señor Jesús, más que de su esposo está enamorado de Jesús. ¿Cómo queda? Termina como angustiado, llorando. Señor, yo quiero ir a tu casa. Si no me da dinero, más que sea de arriba, voy a ir caminando a la casa de mi padre. Voy a ir caminando. Del dinero no tengo problema porque Dios me ha dado mis pies y con estos pies caminaré. Tiene que avergonzar al diablo. Nosotros, como somos provincianos, nosotros caminábamos kilómetros para llegar a la iglesia antes. Ahora es fácil.
Tienes unas moneditas, paga tu pasaje y listo. Puedes llegar rápidamente sin caminar, sin botar el sudor, si vienes de día en pleno calor. Amén. Ya el vehículo te hace llegar, pero cuando caminas, ¿cómo? ¿Qué pasa? Sientes calor, tienes sed, pero estás viniendo a la casa de Dios para aprender palabra divina. Ahora, ¿cómo vamos a vencer al enemigo? A Edith no le da plata. El enemigo se metió como a Job. Job fue un gran hombre de Dios, un hombre bendecido, tenía oro, hermano, cantidad. Ahora el diablo le quitó todo lo que tenía. Ahora el diablo dijo, ahora Job, ahora sí quiero verte a ver si vas a adorar cuando no tienes. Como tú tienes, con lo que Dios te dio, con eso tú adorabas. Ahora, ¿con qué dinero vas a comprar? Ahora no tienes dinero. ¿Con qué dinero tú vas a comprar ganados para presentar holocausto? El diablo estaba moviendo el rabo. Ahora sí, Job, ya ves, ya no tienes dinero. No puedes adorar al Señor. Y ahora le enfermó el diablo todo su cuerpo. ¿Cómo son los hombres de Dios? Aun donde no tiene, aunque con lo que tiene, aun con sus propios recursos, con su propia fuerza, puede adorar al Señor ahora cuando no tiene dinero. Job, cuando se enfermó todo el cuerpo, después que el diablo le quitó todos sus bienes, ¿qué hizo Job? ¿Saben eso? Job, hermano, se sentaba, agarró la teja, un pedazo de teja que había roto del techo, y todo el cuerpo estaba, hermano, lleno de llaga. Y como arde, hermano, la herida cuando todo el cuerpo está de herida, de sarna. Dice que Job agarraba la teja, hermano, con la teja se rascaba. ¡Qué dolor, qué ardor! Cada hermano rascada con la teja que se rascaba, ese cuerpo herido, no se olvidaba de su creador. Soy pecador, pero aún no tengo ahora, no tengo toro, no tengo cordero. El diablo se lo llevó, todo me quitó, pero ahora te adoro con este cuerpo llagado, Señor. Aún estas llagas, ¿qué importa? Pero para mi creador tengo que adorarle, aunque duela o no duela, pero tengo que adorar con este cuerpo ahora. ¿Qué hizo Job? Venció. Y después que venció, el Señor le dio de comer del árbol de la vida. Todavía no probamos como el sufrimiento de ese patriarca Job. El diablo le quitó, le mató a todos sus hijos y hasta en su esposa el diablo se metió. La esposa de Job dijo, tú eres un fanático. Siempre desde el momento que te conocí, adora a tu Dios. Mira, por adorar a Dios, ¿qué es lo que te ha pasado? Dios no te contesta tu adoración. Mira tu cuerpo que está herido. Maldícelo a Dios y muérete. Yo no quiero verte más un hombre sarnoso en mi casa. ¿Hasta qué punto el diablo se mete para maldecir a su esposo, al hombre de Dios? A los hombres de Dios nos tiene que pasar así. Después de toda esta pelea viene la victoria. Por eso dice, ¿qué dice? Aleluya. ¿Qué dice la palabra del Señor? El que tenga oídos, oiga, entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de mi Dios. Al que venciere le dará de comer del árbol de la vida. Después que hayas comido del árbol de la vida, la muerte se desapareció. Ya no existe la muerte para ti. Solo estás lleno de vigor, lleno de fuerzas, lleno de vida.
Entonces, para recibir esa plena vida, esa vida eterna, hermano, no te dejes vencer por el problema. No te dejes vencer por las angustias. Si papá, mamá no quiere verte por lo que vienes a la iglesia, no te preocupes, siga viniendo. Siga viniendo. La esposa no quiere que tú vengas a la casa del Señor. Te dice fanático. Oiga, vago, oiga, ocioso, ¿por qué no trabajas? Aunque de día has trabajado, el diablo cuando se mete en la mujer dice, hasta aquí, quiere esclavizarte también. De noche quiere que sigas trabajando. Hermano, no lo hagas caso al diablo. Cumpla tu deber. Lleva pan a tu casa, pero separa también tu tiempo para adorar al Señor. ¿Quién vive? Entonces, al vencedor le daré de comer del árbol de la vida. ¿Dónde está ese árbol de la vida? En medio del paraíso. ¿Cuántos quieren vencer? Pero no vas a poder vencer con tus propias fuerzas. Ahí el diablo se va a burlar de ti. Pero yo voy a vencer. Ahora, ¿quién es el diablo ese asqueroso? Ahora, diablo, ¿por qué me estás fastidiando? Vete, diablo. No vas a poder vencer así. Tú tienes que invitar al Espíritu Santo. Espíritu Santo, no tengo fuerzas. Mi fe se me ha acabado, se apagó mi fe. Ayúdame, Señor. No puedo ya más. Tú sí puedes, el que puedes. Tú sí me vas a ayudar. Yo con mis propias fuerzas fracasé. Pero con tu ayuda, sí, Señor, podré triunfar. Hermano, la fuerza humana se agota, se acaba. Mas el poder del Espíritu Santo, cuando tú pides auxilio, instantáneamente el Espíritu Santo viene y te da nuevas fuerzas para pelear la buena batalla. ¿Cuántos quieren pelear la buena batalla? Así es que ustedes solos no peleen. Aleluya. Toma la mano del Señor Jesús. No lo sueltes la mano del Señor. Él sabe pelear por ti. Y comerás del árbol de la vida. Estamos ahí. Vienen momentos de dolor. Hermano, ¿me está escuchando? Vienen momentos de lloro, de sufrimientos. Todavía no hemos probado, estamos a punto de probar ese tiempo de dolor, ese tiempo de persecución. Hermano, papá le va a entregar a los hijos van a entregar a papá, mamá va a entregar a los hijos. Hermano, los hijos van a entregar a mamá a la cárcel. El Señor Jesús lo profetizó eso. Y si tu hijo se levanta contra ti, no te preocupes, no es tu hijo que se levantó, sino el demonio metido en tu hijo se levantó contra ti. Ámale a tu hijo, pero échale fuera ese demonio que se ha metido en tu hijo, en tu hija. Ese demonio que se metió en su corazón de tu padre. Parece que tu papá se levantó contra ti. No es tu padre, sino el diablo se metió. Desalójalo ese diablo en el nombre de Jesús. El diablo se mete en el corazón de tu esposa o en el corazón de tu esposo. Con tus propias fuerzas no vas a poder. No le insultes, más bien insúltale al diablo. Tu diablo asqueroso, te metiste en mi esposa, en mis hijos, en mi familia. Te arranco, diablo, te desalojo de su vida. Ámale. Si tu esposa, tu esposo parece que te odia, no es que te está odiando, sino el que se metió te hace que te odie. ¿Se da cuenta? Entonces, al vencedor le daré de comer del árbol. ¿Dónde se encuentra? En medio del paraíso. Alábale al Señor. Dice el Señor aquí. Qué maravilloso es esto, hermano.
Apocalipsis 22, 2 y versículo 14 también. Dice, en medio de la amplia calle de la ciudad y cerca del río, a ambos lados se encontraba el árbol de la vida, el cual produce 12 frutos, dando cada mes cada uno de sus frutos. Las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. ¿Tú amas al árbol de la vida? ¿Tú amas al árbol de la vida? Hermano, las 12, ¿qué cosa dice? ¿Las 12 qué? No, a ver, vamos a repetir la lectura. ¿Las 12 qué? Las 12 hojas, ¿para qué? Para la sanidad de las naciones. Los apóstoles son 12. Amén. Y los patriarcas del Antiguo Testamento también, los hijos de Jacob también son 12. Amén. Es el número indicativo de perfección, el número 12. Amén. Entonces, las 12 hojas del árbol es para tu sanidad, para la sanidad de las naciones. Pero tú tienes que amar al Señor Jesús para que tú seas sano. Tú quieres ser sano, quieres que sea sano tu alma. A ver, vamos. Tú quieres que sea sano tu alma. Acércate al árbol de la vida y dígale, Señor, yo quiero entonces esa hoja del árbol de la vida. Yo quiero ser sano. ¿Quién vive? Entonces el Señor Jesús te va a sanar cualquier dolencia que tengas. Cualquier ataque que tengas de parte del enemigo, el enemigo huirá. Y dígale, tengo las 12 hojas del árbol de la vida. Eso es mi sanidad. Yo creo en los 12 apóstoles que tú levantaste, Padre. Amén. Y los 12 apóstoles, hermano, nos enseñan el mensaje, porque Dios levantó apóstoles. Y nosotros creemos en el Señor Jesucristo, que es piedra del ángulo. Creemos también en los apóstoles y profetas. En antiguos tiempos también, como vuelvo a decirle, los 12 patriarcas. De ahí nacieron los profetas. Amén. Entonces creemos que la doctrina, que las enseñanzas que aprendemos son de los apóstoles y profetas, Jesucristo siendo la piedra principal del edificio. Amén. Entonces, ¿usted cree en las enseñanzas de los hombres de Dios? ¿Usted sabe, conoce la enseñanza, la doctrina de los 12 apóstoles? Ahí está tu sanidad, la palabra implantada que Dios puso en su labio de 12 apóstoles, las 12 hojas. Amén. Da su hoja, su fruto, ¿cuántas veces al año? ¿Cuántas veces? 12 veces al año, para sanar tu alma herido, para sanar mi alma que está herido. Entonces acércate pues confiando que el Señor te sanará, te salvará. Él es el quien perdona tus pecados. Él es quien te sana de tus dolencias, hermano. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Aleluya. Bendito sea nuestro Rey. 22:19. También si alguno suprime las palabras de este libro, de esta profecía que está registrado en este libro, Dios quitará su porción del árbol de la vida y de la ciudad santa. Bendito sea el Señor, hermano. Hermano, si tú no crees en esta enseñanza, no aceptas y traes otro mensaje diferente añadiendo, hermano, Dios te puede quitar la porción de tu alimento espiritual. Nuestro alimento espiritual es aquí la palabra viva.
Tu porción de tu alimento del árbol de la vida se encuentra aquí. ¿Cuántos trajeron su Biblia, su libro? El libro de Dios. Hermano, usted no puede negar lo que está escrito aquí. Tampoco no puede rechazar, porque muchos dicen que Dios, hembra también existe, dicen. ¿Cómo Dios hembra? Dios hembra, Dios madre, dicen. ¿Dónde está? Aquí no existe. Mira, ellos están enseñando cosas que no se encuentran aquí en este libro sagrado. Entonces su nombre ha sido borrado y ellos no tienen su porción del alimento del árbol de la vida, porque ellos están muertos. Amén. Usted y yo tenemos el pan, el manjar, el maná que está aquí. En este libro está escondido, está guardado para ti y para mí. Esto es tu alimento. A ver, levanten su libro, su Biblia. Aquí se encuentra mi alimento. Las hojas de del árbol de la vida. Su fruto del árbol de la vida. Aquí se encuentra mi alimento de este pan. De este árbol de la vida, mi alimento. Aquí está hablando de Jesús de Nazaret. Él me alimenta. Él llena de fuerzas mi alma. El Espíritu Santo me llena de su presencia cuando me alimento de este libro. Apláudelo, hermano. Aleluya. ¿No es maravilloso escuchar esto? Maravilloso. Entonces, las hojas de los árboles, ¿para qué? Para sanidad de las naciones. Hoy en estos tiempos, hermano, el espíritu del anticristo ha salido de su boca del falso profeta, de su boca de la bestia, del dragón. Hermano, los espíritus malos han salido a manera de rana. A todos los presidentes, a todas las autoridades, hermano, del mundo entero está bombardeando el espíritu del anticristo, el comunismo. Pero todavía nosotros que estamos aquí, a nosotros no nos va a poder dañar porque el Espíritu Santo está con nosotros. Como el diablo a quienes le usa en este tiempo, no se enojen. Yo no abrazo ninguna política, pero tengo que hablar de lo que es la verdad. No se enojen los que están con Pedro Castillo. Los que votaron por Pedro Castillo, no se enojen conmigo. Yo no voté por él. Yo sabía que es lo que iba a pasar en este tiempo. A los jóvenes les dije, no voten por él, porque tiene espíritu de anticristo, dije. Y muchos jóvenes de la iglesia me discutieron. Nosotros elegimos a él, me dijeron. Ahí está en Face. Hace un año, casi 2 años atrás, está colgado en Face lo que hablé y lo que me criticaron está ahí. Todo profeta sabe qué es lo que habla. Amén. Mira a qué punto llegamos. Ahora, ¿cómo se encuentra Venezuela? Un país comunista. Cuba, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo está Irán? ¿Cómo está, hermano, Corea del Norte? ¿Qué tipo de doctrina abraza Corea del Norte? China, ¿qué es lo que abraza? El comunismo. Allí no dejan leer palabra de Dios. Ahora Estados Unidos era un país cristiano. Ahora ya no hay esos presidentes que son temerosos de Dios. John Biden. Aunque puede parecerle a usted que es un buen presidente, para mí no. ¿Por qué tanta matanza, tanta guerra entre Ucrania y Rusia? Si tú te das cuenta, por dentro también Biden se metió. Así es. Yo no soy político, pero estoy hablando contra el espíritu del anticristo. No hay ningún hombre que sea una buena autoridad aquí en la tierra. Lo perfecto, lo justo es el Señor Jesús.
Un día llegaremos a reinar con Cristo cuando vencemos y cuando comemos del árbol de la vida. Amén. Pero tenemos que pelear la buena batalla. Por eso le dije que no se enojen si hablo de Pedro Castillo. Una persona, hermano, que usa en vano la palabra del Señor nunca tendrá paz en su corazón. Más se meterá de problema en problema. No hay hombre de paz, a no ser que son cristianos los hijos de Dios, pero los hijos de Dios no nos metemos en la política. Tú tampoco no vas a decir, ya que yo un poco ya sé la palabra del Señor, voy a buscar mi gente para yo ser un congresista, para ser presidente de la República. No, nada de eso, nada de eso. Porque nuestro reino no está aquí en esta tierra. El Señor dijo, mi reino no es de esta tierra. Si mi reino sería de esta tierra, mis seguidores pelearían, dijo el Señor. Nuestro reino está en otro lugar que Dios ha preparado para sus hijos. ¿Quién vive? Entonces oremos por Pedro Castillo. Como todo pecador también necesita perdón. A Pedro Castillo también Dios le ama, pero sus malas actitudes Dios no ama. Dios no odia a ningún pecador. A los malhechores Dios le ama. A Pedro Castillo el Señor Jesús le ama. Por lo que se encuentra, por lo que hizo tantas cosas, usted no le odie. Usemos misericordia por Pedro Castillo. Vamos a decir, Señor, esto que sea para que Él se arrepienta y conozca tu palabra. ¿Cuántos se comprometen a orar por Pedro Castillo? Yo he parado orando por Vladimir Putin de Rusia, presidente de Rusia, cuando empezó la guerra. Pero usted va a decir, pastor, de esa forma oraste, va a decir. Yo he orado, por eso siempre he hablado de Rusia y decía, Señor, tantas criaturas se están matando en Ucrania, Padre. ¿Por qué, Señor, esto? Señor, ellos mismos que se confundan, Padre. Y entre ellos, mira que han podido destruir sus propios armamentos los rusos. Y los rusos abandonan y se rebelan contra el presidente Vladimir. Y todo lo que pides de corazón, Dios te escucha. O sea, nosotros no somos vengativos, sino que oramos por ellos. Para que se apague el fuego que el diablo ha puesto para destruir, para matar a los seres humanos. Nosotros oramos para el bien de todo el mundo entero. Amén. Entonces, vénselo. ¿Cómo lo vencemos? No odiando, sino orando, para que todos ellos alcancen misericordia, perdón y salvación. Y si tú vences al enemigo, entonces tienes el fruto del árbol de la vida. No del árbol de la ciencia del bien y del mal, sino del árbol. Al árbol de la ciencia, hermano, el diablo sí te invita, dice. Ah, no. ¿Cómo que tú te vas a acercar al árbol de la vida? ¿Qué de bueno tienen los hermanitos en la iglesia? Hay que disfrutar allá con los amigos a la discoteca. Ah, el diablo dice, gózate, la vida se ha hecho para gozar, dice. Pero qué gente, eso no es gozo. Ahora lo que estamos aquí, esto es el gozo perfecto. Estar en la casa del Señor. El mundo no conoce, pero los hijos sabios sí conocen. Oye, lo estamos disfrutando de los manjares del cielo. Pero sabemos también que un día ya llegaremos en la presencia del Señor. Solo persevera. No te desanimes. No te desanimes. Tome las nuevas fuerzas de parte del Señor. Amén. Que el Señor me los bendiga. Aleluya.